huella inmediata y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos y demás procedentes a los que la víctima y ofendidos tienen derecho. Segundo, asistencia para la formulación de quejas, denuncias y querellas, así como para el trámite de solicitud de las medidas de atención contempladas en esta ley. Tercero, representación de la víctima o ofendido en cualquier procedimiento judicial, administrativo, ante los organismos competentes. Cuarto, asesoría sobre los medios alternativos de solución de conflictos en los procedimientos a que se refiere la fracción anterior. Y quinto, los demás previstos por esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 28. La asesoría jurídica se dará únicamente cuando, primero, la víctima o el ofendido lo solicite expresamente. Segundo, la víctima o el ofendido cuente con asesor jurídico particular. Tercero, cambie la situación jurídica de víctima o ofendido a la de inculpado y sea en el mismo hecho investigado. Cuarto, la víctima o ofendido deje de acudir sin causa justificada por más de 6 meses a su asesoría, acreditándose la falta de interés jurídico. O quinto, por sentencia absolutoria que haya causado ejecutoria en la que no se demuestre que existe daño material o moral. Artículo 29. En lo relativo a víctimas o ofendidos de delitos sexuales, indicar que las instituciones especializadas competentes, con el fin de lograr el bienestar físico, mental y social, otorgarán a las víctimas o ofendidos de delitos sexuales los siguientes servicios. Primero, atención médica en sus formas preventivas, curativas y de rehabilitación. Segundo, asistencia psicológica. Tercero, tratamientos postraumáticos. Y cuarto, atención ginecológica para las víctimas de delitos sexuales. Artículo 30. En los casos que se estimen procedente, la víctima o ofendido que por su situación económica no pueda solventar las necesidades originadas como consecuencia del delito, podrá acceder al apoyo económico a cargo del Fondo de Conformidad con el procedimiento previsto en la presente ley. Artículo 31. En la prestación de servicios asistenciales se dará prioridad a quienes por su condición económica estén impedidos para satisfacerlos por sí mismos. Artículo 32. Toda atención que sea proporcionada deberá considerar el nivel de victimización para determinar el tratamiento de emergencia y el que se recomiende a largo plazo para la total eliminación del impacto de la conducta delictiva, quedando esta como última reparación del daño. Artículo 33. Cuando se lleve a cabo la investigación de un delito ante el Ministerio Público o se inicie cualquier otro procedimiento judicial o administrativo, las autoridades encargadas de brindar las medidas de protección y atención a que se refiere el presente capítulo deberán hacer de su conocimiento las erogaciones correspondientes para que éste los integre al expediente para efectos de pago de la reparación del daño. Artículo 34. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta ley procurarán prestar los servicios de protección y atención a las víctimas y ofendidos por medio de dependencias, entidades y organismos del sector público y asistencia social en el Estado, y solo en caso de que exista imposibilidad para ello, podrán canalizarse a instituciones privadas. Muchas gracias, compañera. En apoyo a la lectura, la diputada Patricia Sendero Hernández. Capítulo 4. Acceso de las víctimas y ofendidos a las medidas de atención. Artículo 35. En el Estado, todas las víctimas y ofendidos de delitos tendrán el acceso a las medidas de protección y atención contemplados en la presente ley, de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en la misma. La prioridad para el otorgamiento de los beneficios será determinada por la gravedad del daño sufrido, debiendo tomarse en cuenta la pertenencia de la víctima o ofendido a algún grupo en situación de vulnerabilidad, cuando se trate de víctimas de delitos violentos y además en casos de extrema urgencia el acceso a las medidas de protección y atención será inmediato. Artículo 36. Para tener acceso a las medidas de protección y atención previstas por esta ley, las víctimas y ofendidos deberán satisfacer los requisitos siguientes. Fracción primera. Carecer de recursos económicos suficientes, lo que se acreditará con el estudio socioeconómico correspondiente. Y fracción segunda. No ser beneficiario de seguro que cubra los beneficios
que esta ley otorga. Artículo 37. La solicitud de acceso a las medidas de protección y atención establecidas por esta ley podrá realizarse por las víctimas ofendidas o sus familiares ante el Ministerio Público o la Comisión Ejecutiva, o bien ante cualquier autoridad que tenga conocimiento de los hechos, misma que deberá hacer del conocimiento inmediato de aquella. Artículo 38. Una vez integrado el expediente correspondiente, el Ministerio Público deberá remitirlo a la Comisión Ejecutiva para que ésta, por conducto del Comité Evaluador, analice su contenido y notifique al solicitante la resolución sobre la procedencia del otorgamiento de los beneficios. Asimismo, la Comisión Ejecutiva deberá informar de inmediato a las dependencias, entidades y organismos del sistema y, en su caso, al mundo para que, en la esfera de su competencia, brindan los beneficios autorizados sin demora alguna. Artículo 39. La suspensión de los beneficios otorgados de conformidad con la presente ley procederá cuando cese la situación de necesidad que dio origen o se detecte falsedad en la información verbal o documental que dieron lugar al beneficio, sin perjuicio de las responsabilidades que haya lugar. Artículo 5. El sistema de atención y protección a víctimas ofendidas del Estado de Tlaxcala. Artículo 40. Se establece el sistema de atención a víctimas ofendidas del Estado de Tlaxcala como mecanismo de vinculación y coordinación de las diversas instancias competentes en materia de protección de los derechos de las víctimas y ofendidos. Su objeto es brindar atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas en términos de la normativa aplicable, coadyuvar a verificar el desempeño de las autoridades con competencia en esta materia y diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional de atención a víctimas ofendidas del delito en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 41. El sistema se integrará por fracción primera. El Poder Ejecutivo, por conducto de, inciso A, el titular del Ejecutivo del Estado, inciso B, la Procuraduría, inciso C, la Secretaría de Salud, inciso D, la Secretaría de Planeación y Finanzas, inciso E, la Secretaría de Educación, inciso F, la Secretaría de Seguridad Pública y inciso G, el DIF. Fracción segunda. El Poder Judicial, por conducto de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Fracción tercera. El Poder Legislativo, por conducto de las comisiones siguientes. Inciso A, Derechos Humanos. Inciso B, Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. Inciso C, Salud. Y inciso D, Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Rehabilitación Social. Fracción cuarta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fracción quinta, los ayuntamientos del Estado. Fracción sexta, las universidades y representantes de las organizaciones civiles especializadas en la defensa de los derechos de las víctimas y ofendidos. Fracción séptima, las demás instituciones, organizaciones públicas y privadas nacionales y extranjeras que se requieran para el cumplimiento de su objeto. Artículo 42. El sistema será operado por un órgano rector de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonios propios y que gozarán de autonomía técnica y de gestión denominado Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado de Tlaxcala. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Ejecutiva contará con un comité evaluador y con los comités especiales que se consideren necesarios para el ejercicio de las atribuciones que le confiere esta ley y otras disposiciones aplicables. Las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los comités se regulará en el reglamento. Artículo 43. La Comisión Ejecutiva se integrará por, fracción primera, un comisionado presidente que será titular del Poder Ejecutivo del Estado. Fracción segunda, 8 comisionados que serán los titulares de inciso A, Procuraduría, inciso B, Secretaría de Salud, inciso C, Secretaría de Planeación y Finanzas, inciso D, la Secretaría de Educación, inciso E, la Secretaría de Seguridad Pública, inciso F, el DIF y inciso G, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fracción tercera, un secretario técnico designado por la mayoría de los integrantes de la Comisión Ejecutiva durante la primera sesión y, fracción cuarta, un contralor interno designado por la Contraloría del Ejecutivo del Estado. Los cargos de los integrantes de la Comisión Ejecutiva serán honoríficos, por lo que sus integrantes no percibirán remuneración alguna por su desempeño. Cada integrante deberá designar un suplente quien tendrá derecho de voz y voto siempre y cuando no se encuentren ambos reunidos en la misma sesión. Artículo 44. La Comisión Ejecutiva sesionará de forma ordinaria al menos 2 veces al mes y en sesión extraordinaria cada vez que se requiera a solicitud del presidente o las 2/3 partes de sus integrantes. Sus resoluciones se tomarán con el voto de la mayoría de los integrantes presentes y el comisionado presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. Artículo 45.
El comisionado presidente podrá invitar a las sesiones con derecho a voz, pero sin voto, a especialistas, académicos e investigadores en la materia de protección de los derechos de las víctimas ofendidos, organismos no gubernamentales, miembros del sector empresarial y representantes de los ayuntamientos del Estado cuando lo juzgue conveniente. Artículo 46. La Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones. Fracción primera, garantizar el ejercicio del pleno derecho de las víctimas ofendidos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los tratados internacionales celebrados y ratificados por el Estado mexicano, esta ley y otras disposiciones aplicables. Fracción segunda, instrumentar y evaluar los mecanismos para asegurar la protección y atención a las víctimas ofendidos. Fracción tercera, recibir, tramitar y dictaminar la procedencia de las solicitudes para el otorgamiento de los beneficios establecidos en esta ley y de conformidad con el procedimiento previsto en la misma. Fracción cuarta, participar en la formulación y implementación de la política estatal en materia de protección y atención a víctimas y ofendidos. Fracción quinta, proponer reformas a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con la protección y atención a las víctimas y ofendidos. Fracción sexta, elaborar el programa de atención integral a víctimas o ofendidos con el objeto de diseñar, implementar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas y acciones del sistema y garantizar el cumplimiento de esta ley, así como rendir anualmente al titular del Ejecutivo un informe sobre su eficacia. Fracción séptima, elaborar programas emergentes de protección y atención a víctimas y ofendidos cuando se considere procedente. Fracción octava, operar, supervisar el funcionamiento del Fondo de Lineamientos para la asignación de sus recursos. Fracción novena, promover la obtención de recursos, aportaciones y donaciones ante los organismos nacionales e internacionales. Fracción novena, operar y supervisar el funcionamiento del registro. Fracción décima primera, formular recomendaciones a los integrantes del sistema sobre el desempeño de las atribuciones relacionadas con el mismo. Décimo segunda, elaborar el reglamento interior. Décimo tercera, garantizar la coordinación interinstitucional del sistema. Décimo cuarta, establecer políticas y lineamientos mínimos que deberán implementarse para capacitación, formación, actualización y especialización de servicios públicos o personal de las instituciones encargadas de la aplicación de la presente ley. Décimo quinta, emitir los lineamientos para el intercambio de información entre las autoridades y personales encargados de la aplicación de la presente ley. Décimo sexta, crear y coordinar los comités especiales de promoción y atención a víctimas y ofendidos. Décimo séptimo, implementar el cumplimiento de las resoluciones de los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos de acuerdo con el ámbito de su competencia. Décimo octavo, realizar diagnósticos estatales que permitan la evaluación de las problemáticas concretas. Décimo novena, apoyar las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección y atención de las víctimas y ofendidos. Vigésimo, recibir, evaluar los informes rendidos anualmente por los titulares del fondo y del registro. Vigésimo primera, las demás que le asigne la presente ley y otras disposiciones aplicables. Capítulo sexto, distribución de competencias. Artículo 47. Las autoridades del Estado de Tlaxcala son responsables de que las víctimas ofendidas del delito contenido en el territorio estatal o fuera de este, pero dentro del territorio nacional, cuando cause o esté destinada a causar efectos dentro del mismo, reciban las medidas de atención o protección establecidas en esta ley y en las demás disposiciones aplicables. Cuando la conducta susceptible de ser tipificada como delito sea cometida fuera del territorio del Estado y la víctima o el ofendido sean tlaxcaltecas o radiquen en el Estado, se podrá actuar conforme al párrafo anterior cuando se cumplan con los supuestos que esta ley señala. Artículo 48. Los servidores públicos y demás personal de las instituciones encargadas de la aplicación de la presente ley tienen la obligación de proporcionar la atención oportuna que corresponda en el ámbito de su competencia, así como, fracción primera, desarrollar con la máxima diligencia el servicio que sea encomendado. Fracción segunda, identificarse oficialmente con la víctima o el ofendido, detallando nombre, cargo que detenta. Fracción tercera, ofrecer a la víctima o ofendido un trato comprensivo de respeto a su dignidad, eficiente e inmediato. Fracción cuarta, no obstaculizar ni condicionar la prestación de servicios a la víctima y ofendido. Fracción quinta, abstenerse de solicitar o recibir por la prestación de sus servicios, obsequios, agradecimientos en especie o dádivas. Y, fracción séptima, las demás señaladas en la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 49. Corresponde titular al Ejecutivo del Estado el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera,
formular y conducir la política estatal de atención a víctimas y objetivos. Fracción segunda, garantizar el cumplimiento de la presente ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Fracción tercera, asegurar la difusión y promoción de los derechos de las víctimas y ofendidos. Fracción cuarta, realizar en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y organizaciones civiles de protección de los derechos de las víctimas y ofendidos, campañas de información en materia de protección de los derechos humanos y del conocimiento de la presente ley. Fracción quinta, formular programas y acciones orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las víctimas y ofendidos. Fracción sexta, someter a la aprobación de la Comisión Ejecutiva las propuestas para la designación de los titulares del fondo y del registro. Promover que los derechos de las víctimas y ofendidos y la protección de los mismos sean atendidos de forma preferente por todas las autoridades. Y, fracción octava, las demás que le confiera la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 50. Corresponde al titular de la Dirección General del PIB el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera. Promover la operación de refugios para la atención y protección de víctimas, ofendidos y sus familiares. Fracción segunda. En el ámbito de su competencia, la atención y protección jurídica de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores, víctimas y ofendidos de cualquier delito. Y, fracción tercera, las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 51. Corresponde al titular de la Secretaría de Seguridad Pública el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera, capacitar al personal de las diferentes instituciones policiales en materia de atención y protección a las víctimas y ofendidos. Fracción segunda, diseñar la política integral para la prevención del delito. Fracción tercera, proponer al titular del Ejecutivo del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal a favor de las víctimas y ofendidos. Fracción cuarta, diseñar, implementar programas de prevención y erradicación de la violencia. Fracción quinta, elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticos sobre el fenómeno en materia de victimología en el Estado. Fracción sexta, colaborar en la protección de la integridad física de las víctimas y ofendidos, en la prevención de sus bienes en situaciones de peligros o cuando vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente. Y, fracción séptima, las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 52. Corresponde al titular de la Secretaría de Educación Pública el ejercicio de las siguientes atribuciones. Fracción primera, definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad, no discriminación y respeto a los derechos humanos. Fracción segunda, desarrollar en todos los niveles de escolaridad programas educativos que fomenten la cultura de los derechos humanos. Fracción tercera, desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detención de violencia en los centros educativos. Fracción cuarta, capacitar al personal docente en materia de derechos humanos y protección y atención a las víctimas y ofendidos. Fracción quinta, establecer programas de becas para las víctimas, ofendidos o sus dependientes económicos. Fracción sexta, diseñar y difundir materiales educativos que promuevan al respeto de los derechos humanos. Fracción séptima, las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 53. Corresponde al titular de la Secretaría de Salud el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera, garantizar por medio de las instituciones del sector salud la atención médica y psicológica establecida en la presente ley. Fracción segunda, crear programas de capacitación para el personal del sector salud que tengan contacto directo con las víctimas y ofendidos y les preste protección y atención a los mismos. Fracción tercera, otorgar servicios de 24 horas para la atención a víctimas y ofendidos. Fracción cuarta, difundir en las instituciones del sector salud material relativo a la protección y atención a víctimas y ofendidos, así como la información relativa a las obligaciones del personal médico de conformidad con esta ley y las demás disposiciones aplicables. Fracción quinta, apoyar a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos. Fracción sexta, las demás que establezcan el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Artículo 54. En el supuesto de que una institución de salud atienda de urgencia a alguna persona sin que medie revisión de las instancias de procuración de justicia o cualquier otra autoridad competente en la aplicación de esta ley, deberá informarse al Ministerio Público dentro del
dentro de las 24 horas siguientes a dicha recepción para los efectos penales y de atención en materia de victimología a que haya lugar. Artículo 55. Siempre que se presuma la existencia de un delito, las instancias de salud tendrán la obligación de rendir dictamen donde se consigne la clasificación legal de las lesiones o daños sufridos por la víctima y ofendidos, las consecuencias orgánicas o funcionales, así como el tiempo estimado en su caso para la estabilización, curación o rehabilitación. Artículo 56. Corresponde al titular de la Procuraduría el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera. Vigilar que se respeten los derechos de las víctimas y ofendidos en las distintas etapas del procedimiento penal. Fracción segunda. Promover la formación y especialización en materia de atención a víctimas de agentes de la Policía Investigadora, agentes del Ministerio Público, peritos y de todo el personal encargado de la Procuración de Justicia. Fracción tercera. Establecer las políticas, normas y criterios en materia de protección y atención a víctimas y ofendidos. Fracción cuarta. Coordinar el servicio integral de asesoría jurídica y representación de las víctimas ofendidas del delito. Fracción quinta. En el ámbito de su competencia, la atención y protección jurídica de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas mayores, víctimas y ofendidos de cualquier delito. Fracción sexta. Evaluar la ejecución del programa de atención y apoyo a víctimas y ofendidos. Fracción séptima. Proporcionar a las víctimas y ofendidos orientación y asesoría para la eficaz atención y protección de los derechos humanos. Y fracción octava. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 57. Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el ejercicio de las atribuciones siguientes. Fracción primera. Recibir quejas por probables violaciones en los derechos de las víctimas y ofendidos. Fracción segunda. Recibir denuncias por probables violaciones de los derechos de las víctimas y ofendidos y remitir las mismas al Ministerio Público. Fracción tercera. Investigar probables violaciones a los derechos de las víctimas y ofendidos. Fracción cuarta. Solicitar cuando sea conducente medidas cautelares para garantizar la seguridad de las víctimas, ofendidos y sus familiares, así como las medidas de atención y protección previstas por esta ley ante la Comisión Ejecutiva. Y, fracción quinta, las demás que establezca esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 58. Corresponde a los municipios el ejercicio de las siguientes atribuciones. Fracción primera. Formular e implementar la política municipal en materia de atención y protección de las víctimas ofendidas. Fracción segunda. Coadyuvar a la adopción y consolidación del sistema. Fracción tercera. Promover cursos de capacitación en materia de atención a víctimas ofendidos para los servidores públicos municipales. Fracción cuarta. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa. Fracción quinta. Apoyar la creación de programas de reducción integral para los imputados. Fracción sexta. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción séptima. Fomentar la creación de refugios seguros para víctimas y ofendidos. Y fracción octava. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones aplicables. Capítulo 7. Programa de atención integral a víctimas y ofendidos. Artículo 59. El programa de atención integral a víctimas y ofendidos deberá contener. Fracción primera. Un diagnóstico de los servicios a víctimas y ofendidos. Fracción segunda. La realización de investigaciones en materia de víctimas. Fracción tercera. Un programa de promoción para el establecimiento de centros, albergues e instituciones para la oportuna y eficaz atención a las víctimas y ofendidos del delito. Fracción cuarta. Un programa de vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se brindan a las víctimas del delito a fin de optimizar los recursos y lograr la protección integral que otorga esta ley. Fracción quinta. La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional. Fracción séptima. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias sindicales que atiendan a víctimas de las entidades federativas. Fracción séptima. Una estrategia de comunicación con organismos de otras entidades federativas o federales dedicados a la planeación y el desarrollo de programas de protección a víctimas. Fracción octava. El diseño, programación y calendario de cursos de capacitación y actualizaciones de temas relativos a la prevención, atención y protección a las víctimas, incluidos los menores de edad, tanto para el personal del órgano encargado de la atención a las víctimas de los delitos, como para las organizaciones públicas, sociales y de carácter privado, que por razones y funciones tengan trato con la víctima. Fracción novena.
la elaboración de códigos de ética, manuales, instructivos, formatos para brindar un servicio eficiente. Fracción 10. Estrategias de difusión en los medios masivos de comunicación de los servicios en materia de víctimas, así como de la información que sirva para sensibilizar a la sociedad sobre problemas de las víctimas. 11. La elaboración de estrategias para favorecer una cultura de atención y apoyo para las víctimas de delito. Fracción 12. El establecimiento de los mecanismos de evaluación y seguimiento de actividades del órgano encargado de la atención a las víctimas de los delitos. Artículo 60. La evaluación del programa de atención y apoyo a víctimas y ofendidos será a cargo de la Procuraduría. Capítulo 8. Asesoría jurídica de atención a víctimas y ofendidos. Artículo 61. Se crea la asesoría jurídica. En apoyo a la lectura, la compañera Angélica Flores. Gracias. Artículo 61. Se crea la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Tlaxcala como área especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal. Artículo 62. En caso de que la víctima o el ofendido no pudieran designar un asesor jurídico particular, se le designará uno de oficio, esto sin perjuicio de que pueda actuar por sí en cualquier parte del procedimiento. Artículo 63. La prestación del servicio de asesoría jurídica a las víctimas y ofendidos en los términos de la presente ley se realizará por los asesores jurídicos cuya intervención se regirá por las siguientes bases. Fracción primera. Podrán ser designados en cualquier etapa del procedimiento. Fracción segunda. Deberán ser licenciados en Derecho y acreditar su profesión desde el inicio de su intervención mediante cédula profesional. Fracción tercera. El objetivo del nombramiento del asesor jurídico será proteger y hacer valer los derechos de la víctima o ofendido del delito en el procedimiento penal. Y cuarta, la intervención del asesor jurídico tendrá por objeto orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento penal en representación de la víctima y ofendido. Artículo 64. Los asesores jurídicos tendrán las atribuciones siguientes. Fracción primera. Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad. Fracción segunda. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos o juicios en los que se aparte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales y administrativas tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional. Fracción tercera. Proporcionar a las víctimas de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa. Fracción cuarta. Informar a la víctima respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral y, en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas. Fracción quinta. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación. Fracción sexta. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta destina sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta ley, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables. Fracción séptima. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso. Fracción octava. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima en caso de que ésta las requiera. Fracción novena. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de este ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público. Fracción décima. Intervenir en las audiencias y exponer los argumentos en nombre de su representado. Fracción décima primera. Vigilar que el ejercicio de los derechos en el procedimiento se realice dentro de los plazos que se establecen o conforme a las condiciones que se impongan. Fracción decimosegunda. Recibir las notificaciones que se hagan a la víctima u ofendido con independencia de que también se realicen directamente a estos últimos. Fracción decimotercera. Acceder a los registros de la investigación, así como a todos los documentos independientemente de su contenido o naturaleza y los objetivos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados.
Fracción 14ª, impulsar la actividad procesal. Fracción 15ª, interponer los medios de impugnación que procedan contra las resoluciones que afecten los derechos de la víctima